Buenas tardes, soy Manu, técnico deportivo en la instalación municipal Francisco Fernández Ochoa y como sabréis estamos haciendo todos los técnicos deportivos varios vídeos para intentar llevar esta situación lo más normal posible dentro de lo que cabe y también porque no sabemos cuándo retomaremos las clases y las actividades en el centro. Bueno, de esta manera también podíamos aprovechar en hacer este tipo de vídeos para una serie de consultas o de preguntas que muchas veces a lo mejor en pista por la situación que estamos en clase, que estamos lanzando carros, estamos haciendo más actividad física, etcétera, pues bueno, muchas veces a lo mejor pues no da tiempo a esa consulta o esa aclaración de algo, entonces bueno, mediante estos vídeos pues a lo mejor esas cosas tendrían esa solución que lógicamente en pista se podría también plantear evidentemente como ha pasado, pues bueno, si tienes que en una clase explicar parte de esto que puedo decir hoy, puedes parar a explicarlo en 10-15 minutos, el tiempo que sea, pues bueno, no, tampoco habría problema. Son cosas que lógicamente hay que saber. Y bueno, en mi caso concreto estoy en la actividad en el área, perdón, en el área de raqueta. Imparto tanto clases de tenis como de pádel y hoy os quería hacer un vídeo relacionado con las raquetas de tenis. Quiero que veáis las diferencias de una y otra por la raqueta, las partes que tiene y para lo que sirven, etcétera. Entonces, bueno, os voy contando sobre la marcha y os voy diciendo detalles importantes que, bueno, pues no es lo mismo tener una raqueta que otra, el tenerla de una determinada forma o distinta por ejemplo, el cordaje, etcétera, pues me puede ayudar a mejorar incluso mi juego o encontrar una comodidad a base de lo que os explico. Y bueno, ese es el objetivo del vídeo. Intentar aprender el por qué, si pongo, por ejemplo, como os digo, un distinto cordaje, porque como sabréis hay distintos cordajes y tipos de cuerda, pues bueno, pues mi juego puede afectar, claro. Entonces, bueno, pues os voy contando esas cosillas. Primero de todo, pues vamos a hablar de lo que sería la raqueta en sí, la raqueta general, que por longitud prácticamente todas tienen la misma medida, pero por ejemplo, lo que es la cabeza de la raqueta, también llamado tamiz, puede variar en función de ser más grande o más pequeña o incluso más estrecha o más alargada la forma de lo que sería el tamiz, la cabeza de la raqueta. Entonces, bueno, eso es a nivel visión. Cuando yo veo una raqueta y veo otra, pues estoy viendo que esta tiene la cabeza más grande, más pequeña. Ahora diremos el porqué y los significados de todo eso. Y también otra cosa a simple vista que normalmente se ve es el tema del perfil. Hay raquetas que tienen un perfil muy ancho y hay raquetas que tienen un perfil al revés, muy estrechito. Entonces, bueno, pues también son diferencias que hay que conocer, sobre todo. Entonces, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, de abajo hacia arriba y vamos a comentar esas cosas. Como sabréis, la raqueta, por la parte de abajo,
Empezamos por el tapón. Ya sabéis que es de forma octogonal, la cual es donde nosotros cogemos la raqueta, no por el tapón, sino por esa empuñadura. Digo lo del tapón porque bueno, es una forma que expresamos siempre a la hora de realizar un golpe. Pues siempre se dice, pues encara el tapón hacia la red, hacia la bola, saca más el tapón, para, bueno, para determinados golpes. Entonces, bueno, esa sería la primera parte, que pues los tapones prácticamente son todos iguales. Lógicamente varía dependiendo la marca que lleve cada uno, pues el logotipo de esa marca o incluso personalizada. Y también podemos aprovechar ese tapón, muchas veces se puede llegar a quitar porque hay ciertos jugadores y jugadoras que lo quitan para a lo mejor aumentar lo que sería el peso de la raqueta. Aprovechan ese espacio que hay, digamos, vacío, el cual yo, pues mediante una serie de materiales, bien porque sean tipo de silicona o incluso puedo subir el peso con unas barras que hay de peso por gramo, que incluso podría pegar en el interior y no me molestaría para nada. Evidentemente, ese tipo de situaciones, si yo quiero ampliar el peso de mi raqueta, que después hablaremos de eso, pues tengo que ser consecuente de dónde situarlo, porque no por subir de peso voy a meter esas barras o esa silicona para aumentar el peso, porque tengo que saber dónde buscar ese equilibrio en la raqueta. Si yo pongo mucho peso cerquita del tapón, evidentemente el peso lo voy a tener abajo y me va a repercutir a la hora de hacer un movimiento. Igualmente si lo pongo lo más profundo que pueda, es decir, cerca de lo que sería la mitad de la raqueta, ese corazón, entonces también me va a influir porque voy a aumentar peso, pero sin embargo el equilibrio me lo voy a llevar más hacia adelante. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas un poquito, bueno, un poquito no, hay que tenerlas en mente, porque obviamente el jugador que hace eso es porque pretende hacer a conciencia no solo subir ese peso, sino dónde desplazar ese peso, si hacia adelante o hacia atrás o etcétera. Eh, entonces, bueno, cerraríamos el tapón, que os quería hablar un poquito de eso. Después subiríamos un poquito hacia la empuñadura, que es donde nosotros agarramos la raqueta para realizar todos los golpes que tenemos en tenis. Y aquí os quiero hablar sobre los grips o overgrips. Eh, los grips, pues bueno, vienen de fábrica. Nosotros cuando compramos una raqueta, pues nos viene lógicamente protegida por un plástico para que ese grip no se deteriore hasta su uso. Y bueno, pues es un grip que normalmente no se debe de jugar. Es decir, cuando nosotros nos compramos una raqueta, lo primero que hacemos es quitarle el plástico, porque evidentemente con el plástico no podríamos jugar. Si no lo habéis probado nunca, hacedlo. Veréis cómo vais a quitar el plástico rápidamente, porque evidentemente pues el plástico no absorbería nada de sudor, se escurriría, bueno, sería imposible. Entonces, bueno, pues el grip nosotros no deberíamos de jugar con el grip solo, porque ese grip no absorbe igual y no tienes el mismo agarre que tuvieras con un overgrip, que es lo que se le pondría encima. De hecho, si tú desgastas ese grip,
pues lógicamente llegarías al material por el cual está hecho la raqueta y bueno, pues aunque se puede cambiar ese grip y poner uno nuevo, siempre se evita porque no queda exactamente igual que cuando viene por fábrica, porque el grip es mucho más gordo que el overgrip y da más engorro tener que cambiar el grip que por ejemplo un overgrip. Tener en cuenta que se tarda muy poquito en poner un overgrip y bueno, pues es más fácil. Entonces, bueno, es aconsejable que cuando un jugador se compra una raqueta, pues que ponga mínimo un overgrip. El grip no tiene más misterio, nada más que bueno que sepáis que eso es el grip, lo que viene de fábrica. Y esto sí sería importante porque, bueno, antes de pasar al overgrip, es que sepáis que el grip se pone también porque en tenis tenemos cuando compramos una raqueta, se nos da la opción de elegir el tipo de empuñadura que queremos. Entonces, bueno, yo puedo ir a una tienda, comprarme una raqueta, la cual yo voy a poder elegir entre un puño, un L2, un L3, un L4, etcétera. Entonces, bueno, dependiendo de mi mano, etcétera, pues podría elegir un número u otro. Entonces, el grip también pues se pone ahí para tapar eso, bueno, no para tapar, sino para agarrar esa raqueta. Lógicamente nos vamos a lo que a continuación os quería decir, que tendríamos o deberíamos de poner un overgrip. ¿Por qué ponemos esa protección extra a nuestro grip? Pues aparte de todo lo que os he dicho, os pongo un ejemplo para que lo entendáis, es como el que se compra un móvil que tiene una carcasa ese móvil y se compra después una funda. Entonces, bueno, es algo un poco una similitud que os quiero poner porque al final es eso. Lo bueno que esa funda de ese móvil sería lo que sería el overgrip en nuestra raqueta y si tiene, en este caso, si tiene un uso. Es decir, un grip siempre me va a ayudar a la hora de sudar, ese sudor que puedo tener en la mano, pues lo absorbe mejor por el material que está compuesto. Y bueno, pues el agarre sería muy distinto porque lo hacen con un material que es para que cuando tú sudes puedas sujetar la raqueta, aunque hay personas que le sudan mucho la mano y bueno, pues eso sinceramente no hace mucho y de hecho tienen esas personas que buscar alternativas como, como pueda ser una especie de material que venden, de como polvos, una especie no es magnesio, por ejemplo, pero es como un spray que te echas en la mano para que absorba un poquito el sudor, etcétera. Bueno, entonces que sepáis que hay alternativas y si sois personas de que os pase eso, vamos. Eh, una función también importante en el overgrip es que nosotros podemos comprarnos, como decía antes, una empuñadura, la cual he elegido un determinado número, por ejemplo un L3, y resulta que a lo mejor se nos queda un poquito más pequeña o que nosotros ahora queremos buscar eh, que esa empuñadura engorde un poquito más, bien por nuestro juego o incluso porque queremos meter peso atrás y es el overgrip nos da ese suficientemente peso y encima nosotros queremos llevar ese peso atrás, por lo tanto nos viene muy bien ponerlo porque nos subiría la raqueta de peso y nos llevaríamos ese peso atrás. Volviendo a lo del grosor de la empuñadura, pues bueno, pues yo puedo poner los grips que quiera y así podría aumentar ese grosor. En el caso de tener una raqueta que a lo mejor haya elegido mal y haya elegido poco puño y puedo subirlo.
Evidentemente, si yo me compré una raqueta con un puño L2 y realmente me hubiera comprado o debería de haber comprado una empuñadura L4, pues evidentemente subir esos dos números es prácticamente imposible porque se me quedaría una empuñadura vamos, que parecería una porra. Entonces, bueno, ahora que os digo esto, también tener en cuenta una cosa. Cuando yo me compro la raqueta y le pongo ese overgrip, tengo que ser consciente de que cuantos más overgrip ponga, voy a ir perdiendo esa forma octogonal que tiene mi empuñadura. Esa forma octogonal está hecha a posta para que mi mano pueda ser capaz de agarrar la raqueta y por esa forma octogonal yo pueda ejecutar esos golpes sin que se me mueva esa raqueta. Pensar que no es lo mismo coger algo en forma octogonal o cuadrado que una superficie que sea redonda. Si yo cojo una cosa que sea redonda, cuando ejecuto un golpe con la velocidad que me viene la bola o que empleo yo, al final eso me repercute en que la mano, por muy fuerte que tenga agarrada la raqueta, puede llegar a darme vueltas para que me entendáis en la mano. Entonces, si yo agarro algo con forma octogonal, pues evidentemente eso no pasa o es más difícil por la forma que tiene la empuñadura. Entonces, bueno, lo que os quiero decir es eso, que intentemos coger el número adecuado y le pongamos mínimo un overgrip. Y bueno, pues lo normal a lo mejor es tener uno o incluso dos overgrip, no pasaría nada. Tener en cuenta que el overgrip es muy fino y bueno, pues puedo aprovecharme de ponerle hasta dos porque subiría muy poquito lo que es el peso y el grosor de la raqueta, siempre y cuando poniéndolo bien, porque si lo pones mal, evidentemente, pues si con uno solo puedes engordar mucho la empuñadura. Me refiero a repartirlo entre toda la empuñadura. Entonces, bueno, pues sería esa manera de ponerlo. Seguimos para arriba la raqueta, ya que estamos hablando de las distintas raquetas y diferencias que hay. Y tendríamos el corazón de la raqueta, que eso no influye porque simplemente el corazón pues lo podemos usar pues para, por ejemplo, los jugadores que van al revés a una mano, bueno, pues marcan una referencia, cogerían la raqueta en esa posición desde el corazón para luego ejecutar bien el golpe de revés, pero bueno, no tiene mayor misterio. Y ahora sí nos centramos en lo que sería la cabeza de la raqueta o tamiz, que ahí sí hay que prestar atención. En primer lugar voy a hablaros de la forma. Pues hay raquetas con forma redondeada, depende de las marcas. Podéis ver raquetas más redondas, más ovaladas. Eh, bueno, y sobre el tipo de patrón, pues también influye que la raqueta esté de una manera o de otra. Es decir, el patrón de las cuerdas, pues a lo mejor si una raqueta tiene 18-20 y otra 19-20, pues bueno, perdón, no, 19-20, no, 16-19, pues bueno, puede también influir en la forma de ese tamiz, esa cabeza de la raqueta. Entonces, bueno, pues sobre ese patrón que elija, también tengo unas características. Un patrón de juego con más cuerdas, con un patrón con menos cuerdas, como bien os he dicho antes, 18-20 o 16-19,
me influye a la hora que esa bola, cuando yo golpee, al tener más o menos cuerdas, esa bola salga o salga un poquito menos por tener más cuerdas. Entonces, bueno, que despida más, me refiero, que despida menos. Eso no solo influye en la salida de la bola, sino también influye en los cordajes, influye en los grosores de los cordajes. Entonces, bueno, es lo que os quiero decir. Hay jugadores que se sienten cómodos con ese patrón de encordaje porque las sensaciones son diferentes. También se puede romper más o menos cuerda, depende de ese patrón de cordaje que tenga. Y bueno, pues son distintas maneras de jugar, bien por el propio jugador o por la forma de juego que tiene ese jugador. La forma me refiero sobre esa técnica que pueda tener el jugador. Entonces, bueno, pues dicho todo esto, también aprovecho a deciros que hay raquetas, las cuales se llaman raquetas híbridas, que en su propio tamín, su propia cabeza de la raqueta, pues tienen como agujeros más anchos, que es por donde se encuerda la cuerda, que bueno, pues a diferencia de una raqueta híbrida a una que no sea híbrida, pues más va más enfocado en torno a la que sea más aerodinámica, es decir, una raqueta híbrida con una raqueta normal que tengan el mismo peso, a la hora del movimiento de ese jugador que mueva esa raqueta para efectuar distintos golpes, pues lo va a hacer con mayor facilidad y evidentemente el peso que le pueda soltar a esa bola liftada pues puede ser mayor. Al tener el mismo peso que una normal, el movimiento sería más rápido y bueno, pues también va un poquito enfocado a gustos. Para los encordadores, pues bueno, al final es como todo, les da igual encordar una que otra. A lo mejor quizá para un encordador más novel con menos experiencia pueda tener más problema a la hora de encordar una raqueta híbrida porque es más rara, pero bueno, pero no pasará, vamos, no pasaría nada. Más diferencias en los cordajes. Pues los cordajes, lo primero es el grosor. El grosor de un cordaje puede variar, de tener las cuerdas que sean más gordas o más finas. Eso influye a la hora de jugar, en el sentido de que sientes la bola de otra manera y no sale más la bola y el jugador tiene muy buenas sensaciones con una cuerda que sea muy fina por esa fricción que le damos, pero es cierto que es una cuerda fina, pues un jugador que pueda acelerar mucho la bola, etcétera, pues bueno, si económicamente te lo puedes permitir, bien, pero si no, también se convierte en un engorro porque romperían las cuerdas con mucha facilidad. También eso se puede producir, ya os digo, por el patrón que tiene esa forma de la raqueta, esa cabeza de la raqueta. Y bueno, pues hay muchos factores que influyen en mucho. Sobre las cuerdas, pues también deciros que existen bastantes diferencias. Es decir, yo puedo poner una cuerda que puede ser un monofilamento o puedo poner una cuerda que sea un cordaje... se me ha ido la cabeza ahora. Filamento o multifilamento. Perdón que no me salía la palabra. Puedo poner monofilamento o multifilamento. ¿Qué diferencias hay? Pues el tipo de material con el que está hecho. Uno es más plástico que el otro y las sensaciones pues son muy distintas.
Eso hace que mi bola salga de una manera, que yo tenga unas sensaciones de otra manera, etcétera. También puedo poner, si me lo puedo permitir porque es algo más caro, lo que sería la tripa, un cordaje hecho de tripa, el cual, pues bueno, pues las sensaciones son increíbles, pero evidentemente, pues te lo tienes que permitir porque se rompe con mayor facilidad. Pero la verdad es que si tenéis oportunidad de probarla, pues bueno, las sensaciones son muy buenas. Las cuerdas también deciros que se pueden poner mixtas, es decir, yo puedo poner un cordaje mezclado entre monofilamento y multifilamento, entre un multifilamento y una tripa, dependiendo de cómo haga ese intercambio, es decir, si los pongo en un monofilamento en horizontal y un multifilamento en vertical, influye a la hora de hacer los golpes, porque normalmente las cuerdas verticales son las que realmente trabajan cuando tú pegas a la bola, etcétera. Entonces, todo eso influye mucho, ya os digo, en la manera de golpear cada uno y de cada, que también depende de cada jugador. Lógicamente todo esto lo estoy diciendo sobre jugadores que tienen un nivel ya muy avanzado o profesional. Un jugador que está 17 horas en pista. Para temas de escuela hay gente que está en un nivel de iniciación, está empezando, etcétera, pues podría probar un monofilamento, que es algo muy normal y va muy bien, un monofilamento, un multifilamento y no habría problema. Cuando compramos una raqueta nos viene un cordaje, pues la verdad bastante básico, sencillo, no es que esté mal, pero bueno, sobre todo tiene que ver que ahora os hablaré de la tensión. Te viene un cordaje con una tensión que evidentemente no sabemos qué tensión tiene, porque una tensión, pues solo con tener la raqueta en casa sin utilizar, poco a poco se va deteriorando. Entonces, bueno, por eso tenemos que, cuando rompemos una cuerda, aprovechamos y la ponemos en una tensión determinada que nosotros queremos. Porque vuelvo a repetir que esa tensión con ese cordaje, pues bueno, pues son sensaciones que si tú pones una tensión eh, con más kilos o menos kilos, pues eso también influye a que la bola salga, despida más, despida menos, etcétera. También esa tensión se puede poner en, en las cuerdas de forma que las cuerdas verticales tengan unas y las horizontales tengan otras. Insisto que depende de cómo lo haga, pues influye a la hora de nuestro juego. Más cosas que sepáis del cordaje, es lo que os quiero decir, la tensión, eh, el cordaje también existe en distintas formas, es decir, yo puedo poner un cordaje que sea también rugoso. Las cuerdas normalmente suelen ser así como fibras unidas, pero si pongo un cordaje rugoso, esas cuerdas están como entrelazadas, como si fuesen lazos, así entrelazadas, y eso pues también nos permite que a la hora de golpear esa bola pues tenga una mayor sensación, bueno, no una mayor, sino una distinta sensación. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que ver. Influye, ya os digo, grosor, tensión, forma, material. Entonces, esas cosas hay que ir viéndolas poco a poco a medida que te va enganchando esto más y, y bueno, pues ir variando. ¿Cuántos kilos, por ejemplo, podríamos poner a una raqueta de tenis, etcétera? ¿O cuáles serían los kilos ideales? Pues vuelvo a repetir que depende de cada jugador.
Yo puedo meter pocos kilos en un cordaje y ese cordaje, por ejemplo, meto un 17 kilos a una raqueta de tensión y a cuanto menos kilos ponga, pues lo que voy a provocar es que la bola despida más. Al tener una menor tensión, esa bola va a ser más fácilmente despedida. Entonces, bueno, pues vuelvo a repetir que depende cada jugador, hace una cosa u otra. A ellos mismos, a los profesionales, también les influye el tema de lo que es la altura de la ciudad donde están haciendo ese torneo. Es decir, no es lo mismo jugar en Barcelona, por ejemplo, aquí en España, que está a una determinada altura sobre el nivel del mar, que juegan con más o menos peso, perdón, peso no, kilos en el cordaje, que por ejemplo jugar en Madrid. Pues a lo mejor eso influye en la tensión de la raqueta puedan bajar o subir esos kilos. Pues a lo mejor encuerdan en Barcelona, me lo invento, a 20 kilos y aquí en Madrid pues encuerdan a 22 o 23. Entonces, bueno, eso ya os digo que es un mundo. Más cosas que deciros sobre las cuerdas, que es en este caso, ya sabéis que hay aquí para rato. Las cuerdas, hay una manera también que influye y bueno, es la manera de cuando tú haces ese encordado. Cuando encuerdan una cuerda de una raqueta de tenis, se puede hacer a 2 o a 4 nudos. Es decir, ¿qué es mejor o qué es peor? Pues bueno, pues no es que sea mejor y peor, pero bueno, son detalles que os quiero intentar hacer ver. Si yo mando una raqueta a encordar y el encordador me la encuerda a 4 nudos, va a tener la tensión que yo le haya dicho, pero pensar que una cuerda que esté tensada a 4 nudos va a tener una mayor distancia. Por lo tanto, a medida que voy golpeando esa bola, la durabilidad de esa tensión se va a perder antes que si estuviese encordada a 2 nudos. ¿Vale? Perdón, lo he dicho al revés. Perdería antes la tensión la cuerda que está encordada a 2 nudos, porque sería mucho mayor, más larga, que la que está encordada a 4 nudos. Si está encordada a 4 nudos, significa que han utilizado 2 cordajes, o sea, 2 partes de cordaje. ¿Vale? Puede ser el mismo o puede ser distinto, pero está cortado, por lo tanto, al haber mayor distancia, perdón, al haber menor distancia, en ese caso, ese cordaje de 4 nudos, como hay menor distancia entre uno y otro y luego entre el otro y el otro, pues se pierde menos tensión. Sin embargo, si a mí me cuerdan la cuerda me la encuerdan a 2 nudos, la cuerda es mucho más larga, por lo tanto tendrá mayor facilidad o antes tendrá menos durabilidad esa tensión de ese cordaje. Acordaros que lo que os he dicho, que también los cordajes van perdiendo esa tensión aunque no se utilicen. ¿Vale? De hecho, si os fijáis en los torneos profesionales, los encordadores entregan las raquetas metidas en plástico para que ese cordaje pues la tensión dure un poquito más por el tiempo, etcétera. Entonces, bueno, pues son cosillas que también debéis saber. Más cosas sobre lo que son cuerdas y demás. En principio os he dicho que también existen cuerdas rugosas. Obviamente hay multitud de colores, eso es un poquito indiferente. Eso ya, bueno, os diría cosillas a nivel un poco de,
de más matizar cosas, pero bueno, no son interesantes, no las digo. Lo que sí estoy pensando es que, bueno, que como sabréis en las cuerdas existe un cacharrillo, un aparatillo, que es el antivibrador, que bueno, que eso se pone en las cuerdas y que ¿dónde se pone ese antivibrador y para qué sirve? Pues un poquito eh, se pone para absorber esas vibraciones que me viene cuando yo impacto sobre la bola, pues absorben un poquito y es muy diferente el jugar ya no por el sonido en sí, sino que el propio jugador cuando pega la bola con una raqueta que tiene antivibrador, pues es muy diferente respecto a otro que no utiliza antivibrador. Las sensaciones son muy distintas, como os digo, porque el que juega con antivibrador absorbe esa vibración que ejecuta ese jugador cuando hace el golpe y el jugador que no utiliza se los lleva todo con el brazo. Entonces, bueno, son sensaciones distintas, la bola también despide más, despide menos, entonces, bueno, es cuestión también de gustos. Hay multitud de formas y demás en lo que es el tema de antivibrador, pero bueno, no es algo que, que sea muy importante. Es más, de hecho, veréis muchos jugadores que usan y otros muchos que no usan. Aprovecho también a hablar de la cabeza de la raqueta a nivel del peso. Es decir, yo puedo, como sabréis, yo tengo una raqueta en la cual pesa un peso que, bueno, depende del peso, puede influir en mi juego y no puede influir. Si yo tengo una raqueta que el peso está equilibrado, pues esa bola, cuando toque esa bola, mejor dicho, pues despedirá más o despedirá menos, saldrá con más facilidad, saldrá con menos. Entonces, bueno, pues tengo que ir jugando un poquito si quiero un equilibrio más centralizado o quiero llevarme el peso más al puño, que es lo que os contaba al principio de lo que sería el tapón. Si quiero pasar el peso a la punta de la raqueta para que la bola salga más, para que el equilibrio esté allí metido, las barritas esas también las podría poner sobre el perfil y me llevaría. Entonces, bueno, es otra manera de, de personalizar nuestra raqueta. Peso ideal que tendríamos que jugar, pues bueno, no hay un peso ideal, es decir, es el jugador el que tiene que ver todo eso que os estoy diciendo, todas las características, pero siempre aconsejamos que, bueno, que un jugador de nivel iniciación pues juegue con una raqueta inferior a 300 gramos. Puede coger una raqueta en torno a los 265, 70 hasta los 300 gramos. Un jugador medio y ya avanzado pues podría coger más peso, un poquito más peso, porque va a acelerar más la bola, le va a correr más, etcétera. Entonces, bueno, podría coger algo un poquito más alto, en torno hasta pues algo de 295 a 315, más o menos por ahí. Y un jugador profesional, pues eso ya sí que es más personalizado porque hay jugadores que pueden llegar a tener una raqueta que sin encordar y nada puede pesar 340, 350 gramos y ellos mismos a lo mejor la pueden subir tanto por el cordaje como por el peso que le puedan meter, etcétera, pues a lo mejor están jugando con raquetas de 400 gramos. Es algo inhumano porque es muchísimo peso, acordaros siempre que el peso es lo más importante porque tenéis que ser conscientes de mover durante mínimo 1 hora y media, 2 horas que puede durar un partido esa raqueta
Y bueno, pues eso, acordaros luego del tema de lesiones como la epicondilitis, etcétera. Y bueno, pues esto es un poquito lo que os quería comentar sobre las diferencias y tipos de raqueta. Como veis, hay muchas cosas por las que hablar. Podríamos estar bastantes horas hablando de cosas específicas, como las tensiones, los pesos, el cordaje, en fin, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Consejos y resumen, pues bueno, os aconsejo sobre todo el tema del peso. Acordaros que es malo coger una raqueta pesada y es malo coger una raqueta no tan pesada, o sea, eso puede provocar lesiones. Mi consejo es que a un jugador, o sea, a una persona que sepa comentarte todo esto, le pidas opinión, porque eso puede luego, ya os digo, que provocarte lesiones y te puede hacer de comprarte una raqueta y al final, porque te duele el brazo, pues tener que cambiarla, al final doble gasto y bueno, pues no cuesta nada preguntar e informarte antes. También quiero aprovechar a decir que tanto los monitores tenemos raquetas para probar por las diferentes características que hemos hablado y las propias tiendas también tienen ahora, desde hace ya mucho tiempo, tienen raquetas de test, de testeo. Entonces, pues son raquetas que yo aconsejo ir y probar y en base a lo que yo pruebo, pues luego me compre. Porque por la vista nos puede gustar una raqueta, pero luego resulta que por nuestro juego o por lo que sea, pues esa raqueta no nos viene bien. Entonces, bueno, si podemos, si tenemos la opción de probar antes una raqueta que comprarla, pues evidentemente mucho mejor. Normalmente lo que se suele hacer es para probar, que los monitores no tenemos problema en si tenemos varias, pero si no es el caso, irías a la tienda, pagarías esa raqueta, te la dejan para probar, que de hecho es de testeo, y simplemente luego devolviendo esa raqueta te devolverían ese importe y ya está. Te cobran eso a nivel para tipo fianza para que, pues bueno, pues evidentemente tampoco te la van a dar y que luego no acudas, no la devuelvas. Entonces, bueno, si es así, yo creo que está bastante bien por parte de las tiendas y poco más que decir. Los perfiles me parece que también os he dicho, no, me parece que no. Los perfiles, acordaros que también depende del grosor, hay raquetas más finas y más gruesas. Eso influye también en el juego, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. Y poco más que hablar de todo esto. Ya os he dicho mi opinión sobre las formas y materiales que tienen las raquetas. Espero haber ayudado a alguna persona que tenga este tipo de dudas y nos vemos en próximos vídeos.